la rinitis alérgica. Vamos a hablar de las formas de presentación de la rinitis. Vamos a ver que hay diferentes diagnósticos diferenciales. Incluso dentro de la misma rinitis alérgica hay varias expresiones de ella que se conocen como fenotipos. Entonces, iniciamos. Déjeme hacer más grande la pantalla para que no tengamos problemas para ver. Ok. Bueno, pues saben, la genética. A ver, ¿alguien me puede decir entonces, para poder explicar esta diapositiva, cuál es la forma de herencia de las enfermedades alérgicas en general? Acuérdense. ¿Quién dice yo? Efectivamente, sí, tiene que ver la epigenética. ¿Pero qué es una herencia ligada a X? ¿Es una herencia autosómico dominante, autosómico recesiva? ¿Cómo es? Autosómica recesiva, ¿no? Ajá. Ok, pero ¿hay algo que caracteriza a las enfermedades alérgicas si lo vimos ya? Que son poligénicas. Exactamente. Poligénicas o multigénicas, ¿sí? De penetrancia variable. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que son muchos los genes que tienen que ver con la enfermedad alérgica. Eso explica por qué en un momento dado podamos tener ciertas diferencias, incluso como se menciona acá, gemelos monocigotos idénticos revelan prácticamente, ¿sí?, de 45 a 60% de concordancia en el desarrollo de una enfermedad alérgica, en este caso rinitis alérgica. ¿Cómo se pueden explicar eso? Si se supone que tiene la misma, exactamente los genes cigotos, pues tienen prácticamente los mismos genes. ¿A qué se debe que no haya una concordancia, un desarrollo de rinitis alérgica 100%? Pues a la interacción que puede tener el ambiente o agentes patógenos, etc. Claro, los factores epigenéticos, ¿sí? Ambientales. Ya vimos cuáles son, ¿no? Son el estilo de vida, la contaminación, el microbioma, ¿sí? Todo ese tipo de elementos, la presencia de los alérgenos en el medio ambiente, todos esos elementos favorecen la expresión de estos genes heredados, o al contrario, hacen que estos genes no se expresen. Por eso es que podemos ver incluso en gemelos monocigotos que no hay mucha concordancia entre ellos porque hay factor epigenético. Y en el caso de gemelos dicigotos no idénticos, por ejemplo, los famosos cuartitos, ¿no? Que son diferentes, vienen de dos sacos vitelinos y de dos óvulos fecundados, pero que pues el embarazo es gemelar, pues ahí baja mucho, vean ustedes, tan solo un 25%. O sea, finalmente son hermanos, pero no son homocigotos. Entonces, por lo tanto, pues la expresión de un individuo con respecto a otro, pues va a ser mucho más diferente, la carga genética va a ser completamente diferente entre hermanos. Seguramente si ustedes tienen familia con problemas de tipo alérgico, que excepcionalmente los 5 hijos tienen la enfermedad alérgica, a veces son 2, a veces es 1, a veces ninguno expresa la enfermedad, es muy variable, por eso es la penetrancia incompleta de estos factores, de este tipo de herencia poligénica. En el caso, por ejemplo, de la rinitis alérgica, pues ya se sabe, ¿no?, que hay en el cromosoma 4, en el brazo largo, en la porción 24-27, en el cromosoma 3, en el brazo largo 13, y en el 13.3, en el cromosoma corto, el cromosoma 3 de brazo corto, en el 24, y todo esto, o sea, y hay mucho más. Recuerden cuando vimos el tema de enfermedades alérgicas y genética, cuando analizamos los genes que tenían que ver con la dermatitis atópica, con la alergia alimentaria, con la rinitis y el asma, eran muchos genes, pero había ciertos genes que eran común para todos ellos y que tenían
una función pues, crucial en la respuesta de tipo alérgico. Ahí, por ejemplo, en el caso de la rinitis alérgica, un elemento que es importante es los genes que van a condicionar la activación del GATA3, que es un factor de transcripción, para que se favorezca la síntesis de mediadores y también la proliferación o la síntesis de interleucina 13, que también participa principalmente en la activación, la maduración de los linfocitos B y el cambio de isotipo. El linfocito B ya maduro, pues empieza a ser una fábrica de anticuerpos y entonces gracias a esta citosina tienden a producirse anticuerpos de tipo IgE, que son característicos en las enfermedades alérgicas. Entonces, en esta enfermedad, en esta rinitis alérgica, podemos nosotros observar que pues tenemos una respuesta inflamatoria y saben ustedes que puede estar incluido en la respuesta inflamatoria alérgica, ¿sí? Moléculas, proteínas, receptores, quimiosinas, interleucinas, células. Todos estos elementos tienen que ver con la respuesta inflamatoria. Para las células es importante que éstas se activen gracias al estímulo tanto quimiotáctico como de citocinas, que hagan que estas células se migren hacia los tejidos donde se requiere su presencia del espacio intravascular. Hay factores de crecimiento que hacen que la línea celular, por ejemplo, de los mielocitos, se vaya a la síntesis, por ejemplo, de eosinófilos. Entonces vean que es todo una amalgama de mediadores de la inflamación que tienen que ver con la respuesta inflamatoria. Obviamente también hay mediadores químicos como las prostaglandinas y los leucotrienos, que también tienen una participación importante en la respuesta inflamatoria en general y mucho más en la respuesta inflamatoria alérgica. Saben ustedes que en la respuesta alérgica o la reacción alérgica, en la fase inicial, cuando el individuo se expone a un alérgeno, se degranula el mastocito por acción de la IgE específica, pues se liberan mediadores preformados que se encuentran ya ahí pueden ver una imagen microscópica de un mastocito, ¿sí? Y pueden ver la gran cantidad de gránulos y de vesículas que tiene en su interior, y que cuando es estimulada esta célula, pues degranulan y liberan histaminas, ¿sí? Serotonina, quimasas, triptasas, PAF, todo ese tipo de mediadores se vuelven conductores de citocinas que van a actuar a nivel contiguo con las células que a manera de cascada van a ser activadas como una consecuencia de la activación de estos mastocitos. Ahorita vamos a ver en una gráfica cómo se va dando esta cascada. Es importante, en general ya decíamos en la respuesta de tipo alérgico que habitualmente el paciente tiene una sobreactivación de los linfocitos T helper, específicamente los TH2, que son importantes para que se activen los linfocitos B y se genere obviamente la producción de anticuerpos. Entonces, saben ustedes que hay antagonismo entre el linfocito TH1 y TH2. Cuando predomina el TH1, el TH2 está inhibido y viceversa. Eso tiene que ver con el tipo de citocinas que están en su ambiente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la importancia cuando hablamos de respuesta alérgica en general y específicamente en rinitis alérgica, sí podemos responder que la respuesta básicamente de tipo inmune para la síntesis de IgE es a través de los linfocitos T helper 2 o TH2. ¿A través de qué elementos? Pues recuerden, la interleucina 4 y la interleucina 13 son interleucinas producidas por los linfocitos T helper, también por los macrófagos, pero más por los helper, que tienen que ver precisamente con esa activación que puedan hacer
de los linfocitos B y cambio de isotipo hacia IgE. Otra citocina importantísima de la respuesta alérgica es la interleucina 5. Ya saben que la interleucina 5, estos tienen que ver. A ver si se acuerdan. ¿Para qué nos sirve la interleucina 5? La IL-5. ¿Cuáles son las células que habitualmente están presentes en los pacientes alérgicos en grandes cantidades, aparte de los mastocitos? ¿Los sinófilos? Los sinófilos, exactamente. La interleucina 5 básicamente va a actuar sobre la activación y la maduración y la producción de grandes cantidades de eosinófilos y la infiltración de estos a los tejidos. Obviamente el factor de crecimiento de los factores de crecimiento de células, en este caso de la línea de monocitos y polimorfonucleares, tiene que ver mucho con la activación de los eosinófilos. Otra citocina que va a nivel de la maduración de estas células, de estos mielocitos, y estimulan precisamente la producción de grandes cantidades de estos eosinófilos a partir de la célula madre que se encuentra en la médula ósea. Entonces vean acá, el linfocito B requiere dos señales para que empiece a producir inmunoglobulina E, ¿sí? Se empiece a formar, ¿sí? Las estructuras que van a conformar precisamente la inmunoglobulina IG, tanto porción FC como la porción FAF, y la porción que corresponde al reconocimiento del antígeno, que también se va a empezar a activar, pero ahí de esto depende específicamente el péptido antigénico o determinante antigénico que es presentado al linfocito B para que se produzca específicamente un receptor para este péptido antigénico que va a quedar ya en las clonas de células B que van a producir específicamente IgE específica para ese antígeno. Entonces, esto tiene que ver mucho con, si recuerdan ustedes la clase de inmunología donde se hablaba tanto de receptores, cómo se van formando los receptores de células T, de las células B, y cómo también se forman los receptores para las inmunoglobulinas. Y en esto pues son básicamente factores génicos que tienen que ver precisamente con el corte y el empalme que se van haciendo de diferentes porciones, ¿sí? Constantes, variables, de las cadenas génicas que van finalmente produciendo, ¿sí? Estructuras proteicas que van a conformar obviamente la molécula como tal, y de esta manera se empiezan a producir la inmunoglobulina E. Entonces, una señal muy importante es que haya un ambiente rico en interleucina 4 e interleucina 13, ¿sí? Para que la región constante de la cadena pesada de IgE se conforme. Recuerden que la porción constante de la cadena pesada, la IgE, es importante. Está presente prácticamente en la porción FC como en la porción FAB, y es importante para ambas porciones, como la estructura más importante y que en la porción FAB va a ser que junto con una cadenas variables conformen los brazos, la porción FAB, y a nivel propiamente de la porción FC, de la porción cristalizable, que esa básicamente va a ser la parte que se va a unir al receptor de las células que en este caso, en las alergias, pues son las células como los basófilos y los mastocitos, que tienen receptores específicos para la porción FC. Pero para que todo esto ocurra, debe de haber un perfil de citocinas IL-4 y L13. Otra cosa importantísima para que el linfocito
T helper pueda pasar la información al linfocito B, necesita que tener algunas estructuras que unan que le den fijeza a ese contacto, una fijación, y para eso pues se requieren obviamente moléculas de superficie celular, y en el caso de las células B, ¿sí?, requieren un ligando de CD40, ¿sí?, que va a estar presente este CD40 en los linfocitos T. Entonces, la interacción de CD40 en la membrana de células B con el ligando CD40 de la superficie del linfocito T hace que, ¿sí?, se pueda estimular el linfocito B y se inicie la recombinación genética para la formación, obviamente, de la inmunoglobulina E. Aquí podemos ver, en términos generales, lo que les estoy diciendo, y aparte ahorita vemos en qué consisten los linfocitos T reguladores. Pero si nos vamos a la parte superior del flujograma que se ve, podemos ver que pues, todo inicia con la presencia del antígeno, en este caso el alérgeno. Ya saben ustedes que este alérgeno, al ingresar a la superficie de nuestro organismo, por primera ocasión, pues es reconocido y fagocitado por una célula presentadora, puede ser un macrófago o una célula dendrítica. Esta célula profesional o células profesionales presentadoras de antígenos que hacen el alérgeno, pues a través de fenómenos oxidativos y enzimáticos, ¿sí?, rompen la estructura del alérgeno y toman los determinantes antigénicos que caracterizan este alérgeno y lo presenta junto a un complejo mayor de histocompatibilidad en su superficie, para que el linfocito T, a través de su receptor, pueda reconocer este determinante antigénico. Para ello, requiere moléculas que le den también estabilidad a este reconocimiento, y de parte de los macrófagos es las moléculas B7 y la 2, y en el caso de los linfocitos SD28. Entonces, ambas moléculas interaccionan entre sí y le dan una mayor estabilidad a la presentación del antígeno, del determinante antigénico, a un linfocito T. Como pueden ver acá en la parte inferior en moradito, pues tenemos ahí el linfocito T helper. Recuerden que los T helper están marcados como CD4. Pero como es un linfocito que aún todavía está reconociendo a este alérgeno, aún todavía no se diferencia. En el momento que se empieza a diferenciar, se puede ir hacia TH1 o hacia TH2. Esto depende obviamente de las citocinas que se estén generando, y por otro lado también del tipo de antígeno. Ya sabemos que si es un antígeno microbiano, por decir, una proteína, un determinante antigénico de un microbio, si una bacteria, pues habitualmente ¿qué va a generarse? Una respuesta básicamente TH1, como pueden ustedes ver en la parte izquierda de su pantalla. Aquí observen que el perfil de citocinas que interactúan para que este TH0 se convierta en TH1 es la interleucina 12 y la interleucina 18, que básicamente va a empezar a ser producida por el mismo macrófago. Y ya ya convertido de TH0 en TH1, pues entonces ya saben ustedes que se hace un ambiente rico en interleucina 2 e interferón gamma, que obviamente estas citocinas tienen que ver con la activación de las líneas de mielocíticas y también con la activación de más macrófagos, que serían muy importantes para el control de la infección o del microorganismo. Pero eso habitualmente no lo vemos en las alergias. Lo que vemos en las alergias es que el linfocito TH0, que está en la parte media de imágenes, ¿sí?, empieza a producir una gran cantidad de interleucina 4, y esta interleucina 4, ¿sí?, se convierte en, favorece el cambio de isotipo a TH2.
El TH2 ya como tal, este linfocito T helper 2 produce interleucina 5, que saben ustedes que activa los eosinófilos, produce interleucina 4 e interleucina 13, que ya saben cuál es la función de estas dos interleucinas. Básicamente activar a las células B para que empiecen a producir anticuerpos de tipo IG, y estos anticuerpos de tipo IG ya producidos, aquí en la línea punteada pueden ver que van y se pegan a sus receptores que se encuentran en mastocitos principalmente, aunque también los hay en basófilos. Al mismo tiempo, el mastocito, al ser activado y al estar recibiendo, estar siendo estimulado, ¿sí?, por las moléculas de tipo IG, pues también genera interleucina 4. Entonces vean que la interleucina 4 es producida por los TH2 y también por los mastocitos. Y entonces es como una bola de nieve, es como un feedback positivo. Se activa la respuesta TH2, hay más interleucina 4, hay más mastocitos activados, hay más IG, más eosinófilos, siguen produciendo interleucina 4 y entonces se va la activación hacia esa respuesta inflamatoria. Estamos hablando de una respuesta básicamente tipo alérgico. Ahora, ¿cuál es la importancia de los linfocitos reguladores que están en la parte más baja de acá de la pantalla? Pues es que estos van a mantener un equilibrio de la respuesta TH1, TH2. O sea, normalmente nosotros tenemos un estado constitutivo en donde nuestra respuesta inmune está en equilibrio y nuestro sistema inmunológico está activándose y desactivándose cuando va recibiendo estímulo, pero vuelve al estado de equilibrio. Y por eso no desarrollamos enfermedades inmunes o alérgicas o cáncer, porque nuestro sistema inmune está manteniendo esto en condiciones óptimas y está evitando que se vaya hacia una sobreactivación de una línea celular que al final nos puede causar inflamación y nos puede causar enfermedad. Y ahí tiene que ver mucho los linfocitos T reguladores. Recuerden que son estos como TH3. ¿Y qué producen estos linfocitos T reguladores? Básicamente, factor de crecimiento transformante beta, interleucina 10. Estas citocinas tienen que ver mucho con la acción de los linfocitos T reguladores, porque si estas interleucinas aumentan, como pueden ustedes ver aquí en unos signos negativos que están a los lados de ellas, pues inhiben la respuesta TH2 y respuesta TH1, y entonces mantienen un equilibrio de ellas. Entonces, de esta manera, de una forma muy activa, muy dinámica, continuamente el sistema inmune está respondiendo, ¿sí?, a todo este tipo de situaciones que se dan. Y en el caso de las alergias, saben que pues básicamente la respuesta es TH2. En otras palabras, aquí tenemos otra imagen donde vemos aquí un linfocito a un macrófago que está presentando un antígeno en su extrema izquierda, junto con un complejo mayor histocompatibilidad a un receptor, ¿sí?, moléculas de coestimulación CD28, CD8086, a la célula T, que en este caso es una T helper, ¿sí?, TH0, marcada como CD4. Aquí podemos ver que el linfocito TH2, aparte de ser estimulado por citocinas, por interleucinas que produce el linfocito T activado por el alergeno, también participan otras moléculas que son las quimiosinas. Estas quimiosinas también, los TH2 tienen receptores para la 3, la 4 y la 8. Finalmente, el TH2, como saben ustedes, pues va a producir las citocinas que ya hablamos, y L5 para que se activen los eosinófilos, ¿sí? Y tenemos IL4 para que se activen las células B y te produzcan IG, ¿sí? Al mismo tiempo, interleucina 9 para que se te activen los basófilos, ¿sí?, los mastocitos, y obviamente se monta una respuesta de tipo inflamatorio alérgica. ¿Saben ustedes que la respuesta alérgica es una respuesta descontrolada de hipersensibilidad, en donde, de acuerdo a la clasificación de Jelly-Combs, recuerden que hay 4 tipos, la 1, 2,
La 1, que es la hipersensibilidad inmediata, la 2 es la citotóxica, la 3 es de complejos inmunes y la 4 es la celular. Y esta 4, bueno, no recientemente, pero sí ya tiene prácticamente unos 30 años que Pfizer la subdividió en cuatro subclases de respuesta, más bien de cuatro formas de respuesta de la hipersensibilidad tipo 4, en donde participan los T citotóxicos, los neutrófilos, ¿sí? Participan los eosinófilos y también pueden participar los linfocitos TH2. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, aquí lo importante en la tipo 1, que es la que de la que estábamos hablando, que es la que tiene que ver con la producción de IG, tiene 2 etapas. Ya saben que la sensibilización, ¿sí? Es una etapa inicial importante y la otra que es posterior es la fase de desencadenamiento. Entonces, a ver, recuérdeme así en términos generales en qué consiste la sensibilización. Cuando decimos que un individuo está sensibilizado a un alérgeno. A ver, quiero ver más. A ver, Jesús. Bueno, sí, por sensibilizado que ya generó una respuesta a una a una molécula para la cual antes no tenía respuesta el individuo. Y ya hablamos de y bueno, más específicamente a moléculas a las que no debería de tener dar respuesta en el caso de las alergias. ¿Y cómo se manifiesta? O sea, esa respuesta en qué consiste? En la producción de... bueno, aumento en la IG. De prostaglandinas, de interleucinas. No, IG. En la producción de IG específica. Cuando decimos que un individuo quedó sensibilizado, ¿qué quiere decir? Que el paciente reconoce a un alérgeno, ¿sí? ¿Gracias a qué? O sea, monta una respuesta inflamatoria ante el contacto con un alérgeno. ¿Gracias a qué? A que ya quedó sensibilizado. ¿Qué quiere decir? Que hubo un primer contacto donde se generaron un segundo o un tercer contacto, todo depende de muchos factores, pero finalmente cuando ya tengamos anticuerpos de tipo IG específicos contra el alérgeno, entonces decimos, el paciente está sensibilizado. Recuerden cuando yo hablé de pruebas cutáneas, le comenta que en mi reporte de pruebas cutáneas, yo no ponía, si tenía, por ejemplo, positividad a ácaros del polvo, en el reporte de pruebas cutáneas, aparte de poner el panel de alergenos que provee y medir la respuesta, en este caso, a través de una pápula inflamatoria al ácaro del polvo, pues obviamente yo voy a reportarlo que realicé una prueba cutánea por el método de prick test con el siguiente resultado y pongo dermatofagoides esteronísimos, a lo mejor tuvo este paciente 6 milímetros de pápula y le pongo ahí 6 milímetros de pápula. Dermatofagoides farinae, una pápula de 5 milímetros. Y entonces ya en el reporte pongo paciente que se realiza por el método de prick test con el siguiente resultado. Ya pongo la cantidad de centímetros que tuvo cada extracto alergénico positivo, por lo que el paciente está sensibilizado a dichos alérgenos. Hasta ahí. Yo no puedo decir que tiene el paciente alergia. Para que yo diga que tiene el paciente alergia como tal, porque ya la alergia es una enfermedad, tengo que tener obviamente un cuadro clínico compatible, ¿sí?, con una enfermedad alérgica, puede ser en este caso rinitis alérgica, y entonces ya puedo poner ahí, el paciente cursa con un cuadro alérgica con
y está sensibilizado a ácaros del polvo, evidenciada esta sensibilización a través de pruebas cutáneas. Lo que dicen las pruebas cutáneas es simplemente evidenciar que existen anticuerpos de tipo IG en cantidades importantes a los ácaros del polvo. Y habitualmente el paciente me da un cuadro clínico así como muy típico, ¿no? Doctor, cuando estoy dentro de casa, empiezo con problemas de rinorrea, prurito, obstrucción nasal, entro a la cama, ¿sí? Me tapo y se incrementan los síntomas. Entonces, ahí pues yo sospecho, ¿no? Alérgeno intradomiciliario, y si el paciente cuando está en la cama me empieza a sacudir la ropa y eso y tiene problemas de síntomas, seguramente es algo que hay ahí. ¿Y qué cosas hay ahí en la cama? Pues ácaros del polvo. Entonces ya tengo un cuadro clínico muy típico de alergia, de una rinitis alérgica perenne al ácaro del polvo, y por otro lado tengo la evidencia de que el paciente está sensibilizado al ácaro del polvo a través de unas pruebas cutáneas donde demostré que tiene anticuerpos de tipo IG específicos al ácaro elevados. Entonces la sensibilización es eso, ¿sí? Donde la etapa de sensibilización, como dice acá, los anticuerpos IG producidos en respuesta a un antígeno se unen a receptores de la membrana de mastocitos y basofilos. Están esperando a que nuevamente el alérgeno para que se liberen los mediadores de la inflamación. Entonces, la respuesta esta de tipo 1 tiene forzosamente que pasar primero por una etapa de sensibilización. Otro ejemplo sería en la leche de vaca. ¿Cuándo yo puedo decir que un paciente se sensibilizó a la leche de vaca? Podría yo sospechar por historia clínica, ¿sí? Y lo confirmo por unas pruebas cutáneas. Y el estándar de oro en caso de que tenga dudas es la prueba de reto, dándole cantidades progresivamente crecientes de la leche de vaca. Pero si yo quiero identificar, por ejemplo, que el paciente, cuál fue la toma de leche de bote, porque pues las fórmulas, en caso de que el niño tenga una alimentación mixta o no reciba seno materno, pues entonces seguramente se sensibilizó en algún momento en que estuvo recibiendo fórmula. ¿Qué tal si le dieron fórmula cuando estuvo en alojamiento conjunto? Durante el primer día de vida extrauterina, allí junto con la mamá, y la mamá no tenía aún todavía secreción láctea, entonces pues, se le dio durante esa tarde-noche fórmula. O a lo mejor después ya le dio la mamá leche materna, pero después la mamá a los 3 o 4 meses tuvo que retirar el pecho porque se iba a trabajar y le empezaron a dar fórmula, obviamente una fórmula derivada de la leche de vaca. Y el paciente a lo mejor llega conmigo con un cuadro que inició a los 8 meses de vida, ¿sí? Y que ya tiene 6 meses de evolución, caracterizado por la presencia de ronchas, ¿sí? Por eritema y de labios al ingerir la leche, cólicos y la presencia de eso, de ronchas o un rash. Y clínicamente me dice, es que yo he visto que cuando le doy su fórmula o ya le doy probadito, o a veces le he dado queso y tiene síntomas. Entonces, pues pueden ustedes sospechar que la leche de vaca es la que lo sensibilizó y ya tiene anticuerpos de tipo IG. Ahora la pregunta sería, ¿en qué momento se sensibilizó? ¿En las primeras tomas, en la maternidad, cuando estuvo en alojamiento conjunto? ¿O a los 6 meses cuando la mamá le dejó de dar seno materno y le empezaron con fórmula? ¿Y en qué momento? ¿Fue a los 6 meses? ¿A los 7 meses? ¿A los 7 meses y medio? O sea, ¿cómo ustedes podrían saber eso? Pues no se puede. ¿Por la historia clínica? Sí, es difícil, ¿eh? Sí, por la historia clínica pudiera ser, pero es muy difícil saber cuál fue el momento que el niño
rebasó ese umbral y se generó ya una sensibilización con producción elevada de anticuerpos de tipo IG. Depende de muchos factores y muchas veces nos quedamos con la duda. Y por eso es que nosotros tratamos de evidenciar si está sensibilizado o no. Entonces, si llega el paciente con un cuadro clínico así como se los mencioné, pues vamos a la prueba cutánea, si es que se puede hacer, vamos a la determinación de anticuerpos IG específicos a las proteínas de leche de vaca en suero. Pero, ¿qué pasa si no sale? Podría ser otro mecanismo inmune que no tenga que ver con la producción de IG, ¿no? Entonces, hay que hacer diagnóstico diferencial. Entonces, vean que en el caso de las alergias, como que parece muy fácil los temas, son muy básicos, pues, y muy sencillos y fáciles de entender, pero ya los detalles finos cuando llegan a salir en cada caso clínico, pues sí, obligan a profundizar un poquito más. Entonces, ¿quedó claro esto de la sensibilización? Claro. Bien, entonces, después de la sensibilización, ¿sí? Ya está todo el proceso, ¿no? De cómo se sensibiliza el paciente, esto ya lo saben, ¿sí? Y finalmente, ¿qué pasa acá? Pueden ver aquí en la imagen de abajo cómo está la etapa de sensibilización, donde pues, finalmente el linfocito TH2 activa a los B para que las B produzcan IG específica. Esta IG específica al alergeno que estuvo presente en el primer contacto o en el segundo o el tercero, depende en qué momento se haya sensibilizado, pues ya teniendo una gran cantidad de anticuerpos IG, pues ya están pegados a los mastocitos. Entonces, cuando hay una reexposición a los alergenos, ya en un paciente sensibilizado, pues ya va a haber síntomas. Entonces, son reconocidos estos alérgenos por los receptores de la molécula de IG, activan a los linfocitos, que saben que están dos moléculas de IG habitualmente se unen, reconocen dos moléculas a un alergeno y activan al mastocito. Y el mastocito libera mediadores preformados, formados in novo, ¿sí? Y citocinas, que van a activar otras células y que finalmente nos van a dar síntomas, inflamación, puede ser a nivel de los bronquios, asma, de la nariz, rinitis, de la piel urticaria, del tubo digestivo, enteropatías alérgicas, etc. Bueno, esto ya casi repetitivo. Y otra cosa es las fases de desencadenamiento. Entonces, recuerden la fase temprana y la fase tardía de la respuesta alérgica. Cuando un individuo ya sensibilizado se expone a un alérgeno, entonces, ¿qué pasa? Si un paciente llega a una casa invitado, el paciente se sabe que tiene alergia a los gatos. Entonces llego a la casa del familiar y tengo que quedarme ahí 1 o 2 días porque hay una fiesta de la familia, entonces me dan alojamiento y el familiar tiene gatos. Entonces ingreso, desde que yo cruzo el umbral de la casa, empiezo a tener como ciertos síntomas, ¿no? Comezón de ojos, a lo mejor estornudos y al ratito empiezo con rinorrea. Y estoy presentando datos iniciales, ¿sí? Una fase inicial, ¿sí? De síntomas tras la reexposición a un antígeno, a un alergeno en este caso, porque ya soy alérgico, ya estoy sensibilizado a estos. Si evoluciono y me quedo ahí el resto de los días, seguramente a las 12 horas o a las 24 horas o cuando ya esté durmiendo, aparte de los síntomas iniciales, ya voy a tener como muy obstruida la nariz, ya no voy a poder respirar bien, ya voy a sentir como cefalea frontal, y así estoy, ¿sí? Evolucioné de una fase inicial a una fase inflamatoria tardía. Entonces, en la fase inicial, habitualmente esta es desencadenada por la exposición al antígeno. Ya saben qué pasa, pues que los anticuerpos fijados a las células reconocen, en este caso IG, a los alérgenos, se activan las células y liberan mediadores tanto preformados como in novo o de nuevo.
Y fase tardía, esta es a partir de las 2 horas de iniciada la fase inicial. Y esta puede perpetuarse muchas horas, 24 horas o a veces hasta días. ¿Sí? Entonces, esta se desarrolla incluso sin que exista una nueva exposición del antígeno. A veces la exposición es tan intensa que basta esa exposición tan intensa para que una fase inicial se continúe a fase tardía. No necesariamente tiene que estar todo el tiempo el alérgeno presente para que pase a fase tardía, ¿sí? A veces nosotros cuando tratamos al paciente en fase inicial, por ejemplo, que un chiquillo tenga asma y salga al recreo y tenga alergia al pasto y empieza a jugar ahí en el jardín y empieza con síntomas por la presencia del alérgeno como tos y sibilancias, pero él sabe que tomándose un antihistamínico que lleva en su mochilita y dándose 2 inhalaciones de salbutamol mejora, se toma esto, se da sus 2 inhalaciones de salbutamol y se retira del juego, pues ya, o sea, ya no evolucionó a más, ¿sí? Porque se retiró del estímulo y se trató inicialmente la respuesta inflamatoria, ¿sí? Pero puede ser que sea demasiado, que no se tome los medicamentos y que se quede así. A lo mejor si fue una exposición muy leve y no está muy sensibilizado, pues pasa la fase inicial y ya cuando sale de la escuela, pues ya no tiene nada. Pero puede ser lo contrario, que pueda evolucionar a una fase tardía y cuando salga de la escuela aún lleva síntomas, incluso ya hasta sibilancias. Pero es importante reconocer fase inicial y fase tardía. Entonces, pues la fase inicial, que es la parte que se da por la parte inicial del desencadenamiento, pues es básicamente por la liberación de mediadores de la inflamación, ¿sí? Que tiene que ver, bueno, aquí es que esa diapositiva estaba mal puesta. Bueno, aquí tenemos, ¿sí? La fase temprana o fase inicial de la respuesta inflamatoria alérgica, fase temprana. Vean aquí la histamina, que es esta molécula que es muy potente y que tiene muchos receptores por todas partes. Tiene receptores en mucosa respiratoria, en glándulas, en vasos, bronquios, en el músculo liso bronquial. Y puede provocar todo esto: aumento de moco, prurito, dolor incluso, dilatación vascular, constricción del músculo liso y sibilancias, aumento de la permeabilidad capilar y edema. Todo esto provoca la histamina, que es liberado en la fase temprana. También, como decíamos, en fase temprana se empiezan a liberar otros mediadores como prostaglandinas y leucotrienos. Estos ya saben que provienen del sustrato, son los fosfolípidos de las membranas de las propias células que están siendo activadas. En este caso de los mismos mastocitos, porque aunque hay otras células que producen prostaglandinas y leucotrienos también. Entonces se empieza a través de la vía del ácido araquidónico y de la ciclooxigenasa y lipoxigenasa, realmente la producción de prostaglandinas, principalmente la D2, que es la que tiene una acción inflamatoria importante en las alergias, y los leucotrienos C, D y E4, que son los 3 leucotrienos terminales de la lipoxigenasa y que son los que inflaman principalmente a nivel del árbol bronquial. Y también la triptasa es liberada de las vacuolas de los mastocitos. La triptasa, al igual que la histamina, es de las liberadas inicialmente y es importante también por la acción que tiene la triptasa, que es semejante a la histamina, nada más que menos intensa. Pero también en la fase tardía, fíjate, aparte de tener esos elementos ya presentes y que están provocando síntomas e inflamación, empezamos a ver una activación de otros elementos que tienen que ver con un incremento del proceso inflamatorio. Y básicamente en la fase tardía, después de las 2 horas, hay un aumento del número de leucocitos.
aunque también neutrófilos. ¿Qué pasa entonces? Para que aumenten los neutrófilos y leucocitos, pues obviamente debe de haber factores quimiotácticos de desplazamiento de células al lugar de la inflamación. Tiene que haber IL-1, IL-4, IL-5 y TNF-alfa para que se recluten los neutrófilos y basófilos, ¿sí? Y de esta manera puedan irse hacia los endotelios, migrar a través de los endotelios a los tejidos y actuar ahí. También las citocinas estimulan la producción de células T, especialmente TH2. Y bueno, saben ustedes que las moléculas de adhesión son importantes precisamente para esta extravasación de células a los tejidos, ¿sí? Porque adhieren a estas células y favorecen su salida del torrente sanguíneo hacia los tejidos. Y también habíamos hablado de quimiosinas. Estas quimiosinas pues son importantes moléculas que también favorecen la atracción, ¿sí? Son los principales quimiotácticos que hacen que los eosinófilos, basófilos y células TH2 pues se activen y puedan migrar hacia los sitios contiguos. Y estos mediadores dan comienzo y pueden perpetuar el proceso inflamatorio. Pues cuando vemos a un paciente muy inflamado, que ya tiene varios días de que inició con los síntomas de rinitis alérgica y nada más queremos tratarlo con puros antihistamínicos, ¿creen que va a mejorar al 100? Quizás solamente si es muy leve su cuadro, pero Exacto. no. No. Entonces, ¿qué medicamento nos ayudamos para sacarlos de esa fase inflamatoria más intensa? Con corticosteroides intranasales. Corticosteroides, doctor. Exactamente. Pues tenemos los corticoides que van a actuar a nivel principalmente de las células, disminuyendo la presencia de estas, ¿sí? Inactivando moléculas de adhesión, como puedes ver en la parte de abajo, tanto de vasos como de endotelios, y también disminuyendo la cantidad de quimiosinas, ¿sí? Y toda esta respuesta de fase tardía puede ser inhibida por los corticoides. Pueden ser corticoides de aplicación tópica o local, o pueden ser de aplicación sistémica vía oral habitualmente, pero por ciclos cortos. Se recomiendan a ciclos de 5 días para rescatar. Ese término de rescate es un término que utilizamos de manera común en la clínica, pues como a lo mejor si no están familiarizados como rescate, pues podrían pensar en otro tipo de situaciones, pero nosotros decimos habitualmente darle un tratamiento de rescate a un paciente que tiene a lo mejor una crisis de asma, que ya lo nebulizamos 2 o 3 veces y no mejora, y el paciente ya venía teniendo síntomas desde hace 2 o 3 días. Este paciente necesita corticoide. Entonces vamos a darle un tratamiento de rescate con un ciclo corto de corticoide para sacarlo propiamente del estado de inflamación que trae el paciente, que es mucho más intenso porque ya seguramente está en una fase tardía. Ese término lo utilizamos mucho. A veces decimos, dale un tratamiento de rescate y ya de antemano sabe el médico que va a dar la receta, que tiene que ponerle un ciclo cortito de corticoide. Unos 5 días y con eso es más que suficiente. Bueno, entonces aquí tenemos fase temprana, la respuesta alérgica, ¿sí? Liberación de mediadores, estornudo, rinorrea, congestión nasal. Fase tardía puede alcanzar un máximo a las 10 o 12 horas de iniciada la fase temprana, y aquí pues ya encontramos más o menos a esas horas una buena cantidad de infiltrado celular en los tejidos, eosinófilos, basófilos, monocitos y una mayor cantidad de linfocitos T. ¿Y qué pasa? Pues que esta se pueda prolongar la fase tardía, que haya los tejidos, la exposición del sistema nervioso no adrenérgico, no colinérgico, la activación de neurotransmisores que tienen que ver con el prurito, ¿sí? Con el dolor, se incrementen y hagan que haya una
hiperrespuesta, hipersensibilidad de la mucosa nasal, porque está muy, muy inflamada. Saben ustedes que cuando un tejido se inflama, pues se vuelve muy sensible. Es como si yo me voy a la playa y me doy una buena quemada, no me puse bronceador, pues en la noche de ese primer día no puedo ni dormir porque hasta las sábanas me molestan. Está inflamada la piel, igual la mucosa nasal, los bronquios se inflaman de manera intensa y provocan obviamente esta hipersensibilidad. Y el priming o cebamiento, que es que a mayor tiempo de fase temprana que no ataque, ¿sí? Y entre el paciente, entre más cuadros tenga de recaídas, por decir, no es lo mismo un paciente que hace una crisis de asma solamente en otoño, ¿sí? Y que es leve, a un paciente que a partir de otoño, todo otoño hace 6 crisis y en invierno hace 2. Y cada vez, obviamente, el cuadro inflamatorio viene siendo mucho más severo, precisamente por esto, porque ya empieza a haber alteraciones de la respuesta inmune, que hace mucho más intensa. A eso le llamamos como cebamiento, y también pues hay cambios ya en los tejidos, y esos cambios en los tejidos pues obviamente los hace más susceptibles a que se compliquen. Puede haber complicaciones. En otras ocasiones, si el problema no fue tan intenso, pues se va a la resolución. Y esto de enfermedad irreversible tiene que ver con el depósito de colágena, de fibrina en los tejidos cuando están todo el tiempo afectados por la inflamación. Pues recuerden que hay remodelación y es bien conocida una forma del asma en donde hay una gran remodelación del árbol bronquial por el problema crónico, y entonces ese árbol bronquial remodelado pues se vuelve un árbol bronquial duro, poco elástico, y habitualmente la broncoconstricción es persistente y habitualmente la musculatura lisa no responde a los broncodilatadores. Entonces son casos así como muy especiales que se pueden presentar por un problema crónico. Esta otra imagen es interesante porque habla precisamente de las fases de la respuesta alérgica y una fase inicial, ¿sí? de síntomas agudos, donde ya saben ustedes, aquí está el alergeno, ¿sí? Puede ser reconocido básicamente, bueno, primero, pues puede ser reconocido directamente por un receptor de células B, pero saben ustedes que la mejor forma de que las células B reconozcan un alergeno es a través de la vía TH2 que está del lado derecho. Esta vía TH2, junto con un CD40 ligando del linfocito TH2, hace que la célula B reconozca de una manera mucho más eficiente el alergeno. Aquí vean que interviene la IL-4 y IL-13 como la parte central. Ya la célula B como tal, ¿sí? Vean que al ser estimulada empieza a producir anticuerpos de tipo IgE, se convierte en célula plasmática, cambia el isotipo a producción de Ig, y esta inmunoglobulina Ig va y se pega a los mastocitos. Cuando nuevamente ingresa el alérgeno, se ha reconocido, ¿sí? Y se produce la liberación de mediadores de la inflamación, histamina, leucotrienos, prostaglandinas, etcétera, tromboxanos, etcétera, ¿sí? Y son los causantes de los síntomas de fase temprana. Pero por otro lado, sí, se producen otras citocinas, como leucotrieno B4, factor activador de plaquetas, TNF-alfa, quimiosinas, que ya saben ustedes, leucina 5, ¿sí? Que es producida también por los linfocitos TH2 aquí del lado derecho, y L9 y factores de crecimiento de granulocitos monocitos que van a provocar el reclutamiento y la activación de eosinófilos, basófilos y otras células como algunos neutrófilos y linfocitos T que van a infiltrar los tejidos y van a ser responsables de la fase tardía de la respuesta alérgica y que van a dar síntomas diferentes a los que da la fase temprana. Aquí básicamente el paciente tiene mucho más obstrucción nasal por la inflamación persistente, se vuelve
hiperreactor, o sea, mayor sensibilidad de la mucosa nasal ante estímulos ambientales. Y si está muy afectada la mucosa nasal, hay una porción en la porción apical superior de la cavidad nasal, que es la parte donde están las fibras nerviosas de la olfacción. Es muy pequeña esta porción. Para que un paciente con rinitis alérgica tenga alteraciones de la olfacción, que pueden llegar hasta la anosmia, tiene que estar muy afectada la mucosa nasal para que llegue a ese extremo. Pero hay casos en los que sí el paciente tiene ese tipo de problemas y es por el problema crónico inflamatorio que llega a afectar precisamente esas porciones de la mucosa nasal y llega a tener alteraciones de la olfacción. Incluso en ese caso hasta se pueden hacer pruebas de olfacción. El realmente no lo tiene, pero el otorrino tiene sus frasquitos con diferentes aromas, ¿sí? Como tabaco, menta, etcétera, que da a inhalar al paciente para ver si efectivamente el paciente tiene la capacidad de oler todo ese tipo de elementos. Bueno, y tenemos acá las citocinas que regulan la respuesta TH2. Ya dijimos que en la hipersensibilidad tipo 1, que se caracteriza por niveles elevados de Ig, pues hay una respuesta TH2. ¿Y qué pasa? Los linfocitos TH2 pues tienen que ver obviamente con la producción de IL-3, IL-5 y IL-9, que activan eosinófilos y basófilos. IL-4 y IL-13, ya saben, linfocitos B para que produzcan anticuerpos de tipo Ig. También IL-4, IL-9 y IL-10 activan mastocitos, que favorecen obviamente la activación de ellos y favorecen obviamente que estos expresen más receptores en su superficie para las células, para la inmunoglobulina IgE. Aquí me pueden preguntar, ¿y qué hace aquí la interleucina 10, que supone que es una citocina antiinflamatoria porque es producida por los linfocitos T reguladores? En cantidades pequeñas tiene esta función, en cantidades grandes tiene la función de inhibir la respuesta inflamatoria. La IL-4 y IL-3 provocan aumento de la secreción de moco, al igual que también efectos sobre el endotelio. Y algo característico, cuando la respuesta TH2 está activa, se inhibe la respuesta TH1, porque son antagónicas. Las citocinas de ellas son antagónicas. Entonces tenemos mucha IL-4, IL-9 y IL-13. Habitualmente tenemos cantidades mínimas de interferón gamma e interleucina 12. Estas dos interleucinas tienen que ver con la activación de los TH1. Si tenemos porque tengamos otro proceso inflamatorio no alérgico en donde se activen los TH1 y predominen, tenemos grandes cantidades de interleucina 12 e interferón gamma, y estas interleucinas son antagónicas a la IL-4 y IL-13, y entonces disminuye la activación de los linfocitos TH2. Por eso se habla de que en algunos casos, en el caso, por ejemplo, ya habíamos hablado de la teoría de la higiene, ¿no? Como individuos que mantienen muy ocupado su sistema inmunológico, defendiéndose de microorganismos, de parásitos, de toxinas que se pueden encontrar en ambientes rurales, como que son protegidos de manera indirecta, ¿sí? Para que den alergias a otras cosas que pudieran estar presentes en su ambiente. ¿Por qué? Porque esos individuos pues tienen una respuesta por los estímulos por los cuales están presentes en su ambiente, pues básicamente TH1. Entonces, lo que quiero que quede claro es que son antagónicas. Si TH1 está activa, TH2 se inhibe. Si TH2 está activa, TH1 se inhibe. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Disculpe, doctor. Daniela. Disculpe, doctor.
Es el mismo mecanismo el que explica la razón por la cual, bueno, yo leí que una pequeña parte, como una tercera parte, una cuarta parte de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma. Entonces, este mecanismo también aplica para esos pacientes que sufren asma. También, claro, por supuesto. Sí, Ok. sí. Sí, la prevalencia de pacientes con rinitis alérgica que puedan tener asma sí va efectivamente como de una tercera parte a la mitad, ¿eh? O sea, depende mucho de los grupos poblacionales, del ambiente, pero sí, un 40% de pacientes que tienen rinitis, un 40% de pacientes que tienen rinitis alérgica pueden estar cursando con asma. Por eso incluso hay una iniciativa que le voy a subir todo el documento, por lo menos el resumen del documento de ARIA. No sé si alguno de ustedes ha revisado el documento ARIA. Este documento ARIA es básicamente rinitis alérgica y su impacto en el asma. Entonces, al ver que estas dos enfermedades van de la mano, se sacó este documento para tratar de abordar de manera integral este tipo de problemas de alergia respiratoria. Entonces el documento ARIA, así lo pueden buscar, A-R-I-A, ARIA. Lo voy a subir para que lo tengan también, pero si pueden adelantarse, con gusto. Entonces vean acá que no nada más son las interleucinas que acabamos de mencionar, sino hay otras más interleucinas que se han descubierto que tienen que ver precisamente con la acción, ¿sí?, de las interleucinas que acabamos de revisar. Por ejemplo, hay interleucinas que tienen una acción similar como la de la interleucina 10, que son la 19, 20, 22, 24, 26, 28 y 29, ¿sí? Para la interleucina 17 tenemos esta, la 17A, 25, ¿sí? La 18 o la 19, la 1B, 32 y 33, para células T regulatorias 34, 35, algunos elementos interleucinas que tienen que ver con el prurito, ¿sí? La IL-35, la IL-2, con estas de aquí abajo. Aquí lo importante es el concepto de que hay más citocinas que tienen funciones muy parecidas, por eso se habla de familias, ¿sí? Y que tienen en común, precisamente son familias porque tienen funciones muy semejantes. Pero aquí hay estas tres interleucinas que tienen un papel importante, ¿sí?, en la respuesta de tipo alérgico, que es la IL-25, IL-33 y la linfopoyetina del estroma tímico, que es la TSLP. Y lo interesante de estas interleucinas, uno siempre piensa que las interleucinas son producidas por por los leucocitos, ¿no? Pero muchas son producidas y ahora se sabe ya la importancia de otras células que aparentemente, decía uno, las células epiteliales nada más nos sirven para mantener la integridad de nuestra inmunidad adaptativa, nuestra inmunidad innata, en este caso la constitutiva, funcionando como una barrera, ¿verdad? Sin embargo, las células epiteliales tienen la característica, ¿sí?, de células que también producen citocinas, que también producen moléculas que pueden amplificar una respuesta inflamatoria o ser el estímulo para que se inicie. Acuérdense de los DAMPs, que son precisamente esas moléculas de daño que normalmente no se expresan en tejidos sanos y tejidos que no están dañados. Tan pronto un tejido es dañado, de inmediato se expresan estas moléculas de daño y hay receptores tipo TOL que las pueden reconocer y activar obviamente un mecanismo de defensa. Algo está sucediendo en la superficie de nuestro cuerpo. Entonces, lo interesante es que estas nuevas citocinas también tienen que ver con la respuesta alérgica. Y vean acá que su origen pueden ser varios, ¿eh? Pueden ser, obviamente,
de epitelio, prácticamente todas estas, ¿sí? La lipoproyectina del estroma tímico y L25 y L33 son producidas por el epitelio, pero también hay otras células no epiteliales como mastocitos, basófilos, queratinocitos para la lipoproyectina, ¿sí? En el caso de la IL-25 también basófilos, mastocitos, eosinófilos, macrófagos incluso. La IL-33, macrófagos, células dendríticas, ¿sí? Obviamente, finalmente, ¿qué favorecen estas citocinas? Pues, obviamente, la activación de ligandos de receptores tipo TOL, el reconocimiento de bacterias, virus, helmintos, parásitos, la activación de muchas citocinas que van a provocar un fenómeno inflamatorio que van a activar otras células, como las células dendríticas, monocitos y mastocitos, ¿sí? Por ejemplo, la IL-25 tiene que ver mucho con el inicio de la respuesta contra parásitos helmintos especialmente, activando los TH2 y elevando los anticuerpos de tipo IG. ¿Y qué hacen los anticuerpos de tipo IG contra las proteínas de los grandes parásitos, de los helmintos, que también pueden causar hiper-IG? Pues recuerden que una IG no es capaz por sí sola de destruir a estos parásitos, pero recuerden que la IG, cuando hablamos de la respuesta alérgica, pues se pega a los mastocitos. ¿Y qué tienen los mastocitos? Tienen infinidad de enzimas y moléculas que van a dañar los epitelios de estos parásitos y los van a destruir. Entonces vean cómo de esa manera actúa precisamente este tipo de citocinas. Tenemos otros mediadores como los leucotrienos CD, y aquí faltó el E4 y la prostaglandina 2, que se ha encontrado incluso en lavados nasales, en rinitis alérgica y estacional, al reto con alérgenos. Incluso hay una rinitis alérgica local, que es un fenotipo que no tiene mucho, tendrá como unos 15 años que se empezó a estudiar, donde veían que el paciente tenía precisamente esta respuesta inflamatoria localizada a la nariz, pero que cuando hacían estudios para ver si tenían la IgE sérica específica a través de pruebas cutáneas o a través de IgE específica en suero, pues salía negativo, como queda una respuesta más bien localizada. Aún todavía no se sabe exactamente si estos pacientes sea una etapa de un fenómeno sistémico o sea realmente un fenotipo ya bien establecido de respuesta local, en donde se puede evidenciar a través de una prueba de reto que efectivamente la mucosa nasal responde generando un fenómeno inflamatorio de tipo celular. El óxido nítrico también puede ser medido, y este óxido nítrico puede ser producido por macrófagos, neutrófilos, células cebadas, fibroblastos y células endoteliales. ¿Qué importancia tiene esto? Que en la actualidad, por ejemplo, para el asma, ya se pueden hacer medición de óxido nítrico exhalado. Ya hay aparatitos, son muy caros y la verdad los aparatos van como así baratos, como de 150,000 pesos para arriba, y lo que hacen es medir precisamente el óxido nítrico que exhala un paciente que tiene asma. Y midiendo la cantidad de óxido nítrico que exhala, obviamente puede saber inferir el médico qué grado de inflamación tiene el paciente. Es un elemento más a considerar junto con la espirometría para ver qué tan severa es la enfermedad. Entonces se produce por la reacción de L-arginina con el óxido nítrico sintetasa, que se encuentra precisamente en esas células, incluso también en neuronas parasimpáticas. Entonces vean, vean, la linfopoyetina del estroma tímico, la 25 y 33, son producidas por células epiteliales. Aquí pueden ver las células epiteliales
columnares, ciliadas y con glándulas de Goblet, y que no son importantes precisamente tanto en los mecanismos de defensa, de inmunidad innata, como también ya vimos en la respuesta inflamatoria a través de la producción de estas citocinas que van a ser producidas cuando esta mucosa es estimulada. Otra cosa interesante es la histamina y cómo actúa esta histamina en la rinitis alérgica. Para eso deben de saber que en la actualidad se han reconocido ya varios receptores de histamina, H1, H2, H3 y H4. Los H1, habitualmente los antihistamínicos que nosotros compramos en la farmacia o nos dan en el hospital, son H1 de primera y de segunda generación. ¿Alguien conoce a los H1 de primera generación? A ver, ¿quién? Creo que es la loratadina. No, primera generación. Se llama primera generación porque son los más viejitos. Son los que causan sueño, porque la Por loratadina es de los... Por ejemplo, doctor, de primera generación está la clorfeniramina, Perfecto. la difenidramina, Cierto. la hidroxicina, Sí, y hay más, por ejemplo, la meclicina, Sí. promethazina, pero de los más conocidos son estos, la clorfenamina, difenidramina, hidroxicina, y algo que comentaba mi compañero Camilo es algo importante, causan sueño. exacto, Adrián. De hecho, algunos lo usan como Bien. para dormir. En algunas situaciones. Y también en urgencias alergológicas, como los H1 de segunda generación no vienen para administración parenteral y los de primera generación sí. A veces cuando un paciente requiere una anafilaxia, o sea, aparte de la adrenalina, que es el medicamento fundamental, hay que ponerle antihistamínicos o corticoides, pues tenemos estos, ¿no? Tenemos una clorfenamina IV o una difenidramina IV. Ok. Y los H1 de segunda generación. Ahí ya entra, como comentaba mi compañero, loratadina. Bueno, loratadina es el más conocido. Sí. Creo que también hay la terfenadina. No, terfenadina ya fue descontinuada. Hay uno que es un derivado de la terfenadina, que es la fexofenadina. Exacto. Pero hay mucho más. Acuérdense. Doctor, es que no, también estoy viendo que los de tercera generación, ahí entra lo que es la fexofenadina, la levocetiricina y la desloratadina. Ok. Sí, son ya moléculas, sí, parcialmente metabolizadas, sí, correcto. Entonces, bueno, ya vimos los H2, antihistamínicos H2. Hay un medicamento que ya fue descontinuado porque se encontró que era tóxico. Ranitidina. Y la simetirina también. Exacto. La ranitidina se utiliza para... Los H3 y H4 no los hay a la fecha. Pero bueno, finalmente, ¿qué les quiero decir con esto? Que cuando se libera histamina, se estimulan los receptores H1, H2, H3 y H4. H1, pues ya saben ustedes, ahí en tubo digestivo, en bronquios, en vasos sanguíneos, en piel, incluso en sistema nervioso autónomo. Tenemos receptores H2, principalmente en los vasos, ¿sí? H3 y también H3, algunos receptores que pueden estar en el cerebro. H4 pueden estar en las propias células inflamatorias. Entonces, todo este efecto de la histamina, pues va sobre todos estos receptores. Por eso la histamina juega un papel fundamental en la respuesta inflamatoria alérgica, más de fase temprana. Entonces, ¿qué provoca la histamina? Estornudos, prurito y rinorrea. La congestión nasal básicamente no
no se trata con antihistamínicos, se trata con otro tipo de medicamentos antiinflamatorios, ¿sí? Si estamos hablando de que prostaglandina D2, leucotrienos y células están ahí presentes, pues podría actuar perfectamente bien un corticoide o el mismo antileucotrieno, ¿verdad? Un medicamento que bloquee a los cistenil-leucotrienos. Como en el asma hay hiperactividad, o sea, los bronquios se vuelven muy sensibles a los estímulos externos, pues obviamente también hay una hiperactividad de la mucosa nasal. Y entonces el paciente que tiene inflamación de la nariz puede tener hiperactividad, pero también se puede asociar a hiperactividad bronquial, ¿sí? Entonces, habría que ver bien si efectivamente el paciente ya estamos hablando de una enfermedad generalizada en donde pudiera estar participando una inflamación tanto de la nariz como de los bronquios y pudiera tener el paciente rinitis alérgica y asma. No necesariamente de la misma intensidad, puede tener a lo mejor rinitis alérgica persistente moderada y tener asma leve, ¿sí? No siempre deben de ir en el mismo escalón de severidad. Entonces, pero el paciente que tiene inflamada la nariz por un fenómeno neurosensorial puede provocar que tenga cierta susceptibilidad al frío, al calor, ¿sí? Pues fuertes, etcétera, y presenta hiperactividad bronquial, ¿sí? Obviamente esto se explica por la inervación vagal que pudiera estar siendo estimulada a nivel nasal y por otro lado también pudiera estimular, ¿sí? a los bronquios y provocar broncoconstricción. Obviamente la inflamación, hay una inflamación neurogénica. Entonces, ¿qué pasa? Ya saben ustedes que el sistema nervioso central, ¿sí? Tiene un sistema nervioso parasimpático y hay un sistema no adrenérgico no colinérgico. Ese sistema no adrenérgico no colinérgico tiene principalmente neuropéptidos. Se producen neuropéptidos, que es la más importante, la sustancia P, aunque hay neurocininas, péptido intestinal vasoactivo y neuropéptido Y. Y entonces estos neuropéptidos son mediadores de la inflamación, que pueden causar extravasación de plasma y pueden también favorecer, ¿sí?, la activación de células. Incluso las neutrofinas que se producen por la inflamación, ¿sí?, pueden causar el fenotipo de los nervios y hacer que se empiece a formar una mayor cantidad de nervios que productores de neuropéptidos, ¿sí?, por una proteína que se llama factor de crecimiento nervioso. Y esto puede hacer que estos nervios pues se empiecen a aumentar sus fibras C, ¿sí?, y de esta manera pues sean mucho más susceptibles a ser estimuladas. Entonces vean cómo participa de manera importante también el sistema nervioso no adrenérgico, no colinérgico en este tipo de respuesta inflamatoria. Ok, vamos a tener una pausa de 10 minutos para que descansemos un poco y continuamos con la siguiente etapa, ¿sí? Yo creo que nuestra clase la terminaríamos como a las 8:10, 8:15. Entonces tenemos 10 minutitos y ahorita nos vemos. Ahorita son las 25 para las 8, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor. Nos vemos ahorita 15 para las 8. ¿De acuerdo? Sí, está bien, doctor. De acuerdo, doctor. Gracias, Tati.